Voy a empezar a grabar. Leemos. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Ok? Esa es la porción de hoy. Vamos al primer paso. Si ustedes encuentran palabras Nos repetidas, pegó. Estamos como que lo voy a señalar hoy con verde, las palabras repetidas. natural, pecaminosa la primera. No, espíritu, Espíritu. todo lado. Sí, el Espíritu está por todo lado. Sí. Lo voy a poner también, bueno, voy a poner el Espíritu en verde y las demás repeticiones en rojo. Aquí naturaleza pecaminosa. Sí. No, es que en nosotros es carne, pero aquí es naturaleza pecaminosa en esta versión. Ajá. Espíritu. Uno estudia con la El Espíritu. Sí, voy a ponerla acá en rojo y después vamos a ver, bueno, esto como es un personaje, vamos a ver después sus características. Pero sí, está el Espíritu por todo lado. Creo que es la parte donde más habla del Espíritu en toda la carta. Arriba del 16 está también vivan por el Espíritu. Vida por el Espíritu, vamos a ver. Ese se me fue de seguro. En la Sí, 16. sí, El 17, 19. vivan por el Espíritu en el 16. 16, 17 y 19. Y 25. En el 16, 17 y 19 era Naturaleza pecaminosa. naturaleza pecaminosa, sí. Ujú. El espíritu está en el 16, 17, 18. Ajá, sí, el 17 18. Y el 22 y el 25. y el Ujú. 22. Sí, naturaleza Ujú. pecaminosa también viene en el 24. Para los que tengan abierta la versión Reina Valera, creo que del 95, la actualizada, va a aparecer carne. Ujú. Carne lo que viene, sí. Sí, Pura carne. pura carne. Sí, lo de hoy no parece como un culto cristiano, ¿verdad? Todas las cosas que nos dicen que Sí. esta gente, pues en cierta medida practicaba. Ujú. Ujú. Sí. Parece que esos son los dos elementos que más repetición tienen, ¿verdad? Tenemos muy parecido a como escribe Juan, ¿no? Pablo nos está diciendo, o viven en el Espíritu o pues siguen las obras de la carne. O sea, no hay término medio, ¿verdad? Ujú. Básicamente es como lo mismo, no hay grises, es o blanco o negro. Así que las dos cosas están en conflicto y esa es como la tensión principal que vemos. Ujú. Si ustedes ven alguna otra repetición, me avisan. A ver si se nos va alguna. Creo que no.
Sí. Pienso. Deseos es lo que viene mucho ¿El cuál? también. 6. Deseos. Ajá. Deseos de la naturaleza, deseos de la carne, Sea deseos. lo Sí. que es necesario. El deseo acá, en el 16. Y Y en el también, 17, el espíritu desea. También desea 2 veces en el ajá, 17. sí, sí, esto es cierto. Ajá. Y aquí esto es bastante interesante porque el espíritu funciona a través de los deseos y la carne también tiene sus deseos, pero son contrarios, ¿verdad? Mm, Entonces vamos a hablar un poco de eso después, Es pero lo sí, del el 17 y el 18 que dice, porque esta desea, pero sí lo guía el espíritu. Es como algo que lo está contraponiendo, ¿no? ajá. Sí, El la pero, palabra contrario. ok. Porque esta desea y después, pero sí lo guía el espíritu. Ujú, ujú. Sí, y tenemos, aunque no es Porque esa es, exactamente la misma palabra, sí es un sinónimo, contrario y se oponen. ujú. Sí. Contrarios. Contrario y se opone, correcto. Entonces, Sí. a mí importante. No sé si tienen en alguna versión que no sea esta, ¿qué dice en ese juego de palabras? En lugar de contrario y se oponen. Si tienen que, es que a veces nos va el audio, se nos pega el. Ajá. Puede ser Tenemos muy mi. mala señal, seguro por tanta lluvia tenemos muy mala señal, entonces se nos pega mucho. Aquí. Pero No, es que en esta versión dice en contrario y se oponen. Entonces quería saber si en otra versión, ¿qué dice en ese juego de palabras? En otra versión que tengan a mano. igual Sí. Ok, ok. en Sí. contra y se oponen, sí. Ok, ok. Perfecto. Tenía esa duda cómo lo habían traducido otras versiones. Pero, ok. Ujú. Yo creo que, bueno, no sé si en sus versiones también está, pero tal vez Ujú. practican acá en el versículo 21. En el 18 está ley y en el 23 ley también. Sí, sí, Ujú. cierto. Sí, Ley, ley ujú. acá. Y me dijeron en el 23. 23. 23. Sí, ley. Ujú. Ujú. Sí, uno también practican, sí, igual. Los En que el, practican ajá, en el una 21. Sí, sí, justo sobre ese practican es que se articula el contraste, ¿verdad? O sea, los que viven la carne practican ciertas cosas, los que viven en el espíritu tienen otro fruto. Y por ahí va. sí. Sí. Ujú. Mm, Practican. Creo que estamos bien con esto. Como Sí. expresión acerca del espíritu, en el verso 18 dice, pero si los guía el espíritu, y luego en el 25 dice, y si el espíritu nos da vida. O sea, es como repetitivo, ¿verdad? Es como frase, guiados por el espíritu. Entonces, Cierto. bueno, más bien, el espíritu nos da vida, andemos guiados por el espíritu. Ujú, ujú. Ujú. El Sí, 18 y el aquí 25. nos da vida, andemos guiados. Acá esta Sí. repetición era bien importante y casi se nos va. Aquí, la guía del espíritu y andemos guiados por él. Ujú. En el 25 y en el 18.
guía y guiado. Sí. Sus guiados. Ajá. Am, sí, creo que es esto lo que está más claro, ¿no? También hay una repetición muy importante y es el no. En esta sección el apóstol repite bastante el no. Vamos a ver. Primero, los que son guiados por el Espíritu No no, heredan. no están Ujú. bajo la ley. Eso es lo primero. El primer no. ¿Sí? 18. 18. Después viene la advertencia. En El el 21. 21, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. ¿Sí? Ujú. Ahora vamos a ver el otro no. En el 22 dice que 26. no hay ley contra el fruto del Espíritu. O sea, no hay algo que limite o que condene estas cosas. Sí, este sería el tercer no que puedo ver allí. Y el cuarto no Y el es acá, 26. en el Ujú. 26. No No dejemos. dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. Entonces, vemos esta importancia, digamos, este eco. Primero, estar bajo la guía del Espíritu no es estar bajo la ley, no es lo mismo. ¿Sí? Practicar la carne, estas cosas, nos lleva a no heredar el reino de los cielos, de Dios. ¿Sí? Después tenemos que el fruto del Espíritu no tiene ninguna limitación por la ley, es vivir el Espíritu. ¿Sí? Y la última, la advertencia, es no dejarnos guiar por la vanidad. Y esta era la repetición que quería ver. Ok. Vamos entonces con personajes. ¿Y qué aprendemos de esos personajes? Tenemos por el momento espíritu, ¿verdad? Acá. Espíritu, ese es el Y- Ese es el personaje principal de hoy. Jesús. Ok. Podríamos aprender qué características tenemos del espíritu. ¿Sí? El espíritu ofrece vida. Y eso es interesante. ¿Qué más aprendemos del espíritu? El espíritu guía. da un fruto, ¿verdad? Sí, Ujú. cierto. El espíritu guía. Y es bastante interesante porque en el Antiguo Testamento este verbo guiar era algo que solamente se atribuía a Dios, ¿verdad? El buen pastor que guía las ovejas. Pues en esta porción de Gálatas, el escritor está tomando ese verbo y lo está poniendo al espíritu, ¿verdad? O sea, eh, interesante. ¿Qué más aprendemos del Ujú. espíritu acá? Si el espíritu nos da vida, andemos guiados. Bueno, da vida, esto ya lo habíamos visto arriba. El espíritu da Ujú. vida. Y ese sería. ¿Qué otro personaje ven por ahí? Reino de Dios, Dios y Jesús, Cristo. Sí, Y Cristo, Jesús. Cristo Jesús estaba acá. Cristo 24 Sí, y Reino de Dios, bueno, Dios 21. sí. Ese es Entonces, bastante interesante porque el reino de Dios, esto es algo que, a ver, el apóstol no menciona mucho, o sea, el término reino de Dios hasta este momento no es algo que está constantemente entre las cartas pastorales, pero el primer y último sermón de Jesús fue del reino de Dios. Entonces, hay poderosos ecos de el mensaje de Jesús, ¿verdad? Sí, el reino de Dios es el personaje también. Sí, ujú. ujú, muy bien. Y unos a otros al final. Sí, Pero eh, antes aquí en el verso 17, cuando habla de los dos se oponen entre sí, son dos, ese es un personaje, ¿no? O un par de personajes. sí, Serían los Ah, deseos de la carne, y, bueno, ajá, naturaleza correcto, pecaminosa como correcto, personaje. ajá, exacto. no sé quiénes Sí, son, digo, sí sé, pero estos dos. ponerlo, o sea, los dos se oponen. Sí, voy a marcarlo acá. El personaje, el primer personaje que vemos es la naturaleza
pecaminosa. Ajá. Ujú. Ese es el primero. Am, Vamos a hablar después de esto, entre las preguntas y los comentarios Ajá. que podamos hacer de eso, pero sí, la naturaleza pecaminosa y el otro personaje sí creo que sí, aquí está marcado el espíritu. Estos dos están en riña, en conflicto. Exactamente. De Muy buena Ujú. observación. Y finalmente, claro, al final dice unos a otros. ¿Verdad? Ajá. Está hablando de que hay bandos dentro de la iglesia. Hay divisiones importantes dentro de la iglesia. ¿Cómo terminó la sección que estudiamos la sesión pasada? Pues Ajá. con lo mismo, ¿no? Ama a tu Veámoslo aquí. prójimo como a ti mismo y que se Ay, despedazaban. Ahora, sí. sí, termina exactamente con la misma frase. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Sí? Ajá. Entonces ahora al final Ajá. de esta sección vuelve a tener el mismo eco. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, uniendo las dos ideas, Ajá. el problema era que habían dos bandos y cada vez más hay tensión entre los dos bandos y hay envidia. Y la envidia está haciendo que se devoren unos a otros. Entonces, este es parte de lo que está viviendo la iglesia. Para peores, para toda la lista de males que tenemos aquí, tenían también una riña muy fuerte. Oh, Así es. entonces, la parte más interesante que de estos 4 pasos, ¿les parece si hacemos preguntas al apóstol? Hagámosle preguntas al texto. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué notan? ¿Qué es andar en el espíritu? Ay, sí, gracias. Sí, voy a- Vivan por el espíritu, vivan aquí. sí. Y vamos a hacer una doble pregunta ahí, porque algunas versiones dicen vivan y otras dicen anden, Ujú. ¿sí? Eso es muy interesante. Ujú. Porque en él vivimos, ¿cómo es? Nos movemos y somos. No aplica Sí, andar por ahí, moverse o vivir. sí, Diferente, vivir a movernos. sí, es exacto, es un juego de palabras eh, y Ajá. tiene un trasfondo. En él ¿Cómo somos y vivimos. es el deseo de la carne? Ajá, los deseos. Ajá. Voy a poner la pregunta así sobre los deseos. Dejarlo ahí. Eh, La Hola, paz. Paz. Buenas noches. Hola, hola. no escuchamos. Ay, al paz. Ah, sí, no. Es que acá No estaba lo... en la iglesia, acabo de llegar. Sí, ahí. Ah, ya. Ah, Bienvenido, paz. Gracias, Gusto. gracias, manito, el gusto de verte. Igualmente, siempre un gusto. Tal vez una pregunta ahí en el punto 18, cuando dice que si el Espíritu nos guía, ya no están bajo ley. O sea, ¿cómo interpretar realmente la dimensión de esa declaración? Porque sabemos que hay partes de la ley que se cumplen, pero o estamos llamados a seguirla, pero ¿en qué medida se está expresando eso? Ok, es buena, muy buena pregunta. Es del pastor. Que sí. No te digo. no se vale. Bueno, Como lo señalamos, tanto naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que está dentro de las repetidas. eh, Podríamos como describir allí naturaleza pecaminosa como, ¿verdad? Como raza caída y tal vez si nos contás un poquito de eso allí. ok. Sí, sí, el término. El término es bien importante. ¿Y por qué usa esta palabra para hablar a los de trasfondo, pues, gentil? Vamos a hablar de eso. Mm. Acá en el 17.
quería hablar un poco de no pueden hacer lo que quieren, porque esto también tenía que ver con la sesión pasada. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Sí. Y de la lista del versículo 19 o 20, no sé si, o 21, no sé si hay algún término de allí. Yo tengo una, Ajá. en el 21, man. En el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Amonesto para mí es una llamada de atención, es Una regañada. una regañada. Pero dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por un lado amonesta, pero un segundo después es tácito en lo que define como que aquellas acciones no son aceptadas. ¿Por qué la amonesta? Doble castigo. Es lo que Sí, sí. Voy a sembrar una pregunta. Les advierto ahora. advierto. Es que aquí viene y les advierto. Tal vez que es Ajá. practicar. Amonesto ahí. Ajá. Sí, Sí, Sí. como dimensionar los que practican. Los que practican. sí. Sí. Y voy a sembrar también una pregunta acá, como antes lo hice. ¿Por qué el apóstol dice como antes lo había hecho? Porque no lo había hecho explícito en esta carta. Entonces, ¿a qué Ujú. se refiere? Ujú, Como ya os lo he dicho antes, dice aquí en esta versión. ujú. Manitos, Don Omar, qué gusto verlo. a mi tiempo. Me A cogió ver. por temas de trabajo. En el 21, con relación a esto que de la intervención de nuestro hermano Carlos Calvi, no es torcer lo que la palabra enseña, porque entendemos la doctrina de la gracia y el trato de Dios con uno y cómo realmente Dios pues se ocupa de uno, procurando que uno no se pierda. Pero Pablo termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Eso se refiere a los inconversos o involucra a los conversos? Ujú. Ok. Interesante esa pregunta. ¿Se Sí. pierde la gracia o no se pierde la gracia? Ujú. Sí, buena pregunta, Don Omar. Sí. Dando un perfil, ¿no? Ujú. Sí. Quería también hablar o sembrar una pregunta, tal vez, porque no dice los frutos del Espíritu son, sino que dice el fruto del Espíritu El es. fruto, sí. Sí. Y da Hay varios. controversia ahí. Entonces vamos El a fruto, dejar la pregunta. Porque si es singular, ¿por qué vienen un montón de cosas después? ¿No? sí, vienen 9. Tal vez sea porque se refiere a características propias del espíritu como Dios que es, ¿no? Digo yo. Sí, sí, es parte de la polémica. Sí. Sí, porque cuando habla bueno, las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa, los que son, Claro. eso sí vienen en plural, por lo menos en este. Ujú. Ok, vamos a hablar también de esto. También quiero poner una pregunta sobre el se conocen bien. Ujú. No sé cómo lo dicen sus versiones. Ve que ¿En me qué? varía un poco. ¿En ¿En dónde? cuál? En el versículo 19, En el las 19. obras, ajá, No, manifiestas son las obras de la carne que manifiestas son. Ujú, Sí, sí puede haber una variación allí. Una frase ujú, corta, muy compleja de traducir. ujú. Bueno, en el 22, perdón, en el 23, dice, no hay ley que condene estas cosas.
esa debe traer alguna cosa que uno no ve, porque obviamente esas son buenas cosas, porque es como obvio, no sé por qué viene esa, ¿verdad? ¿Qué trata de decirnos? Que no hay contra del fruto del Espíritu. Ujú. No hay ley que condene esto. Es como, no sé, como Sí, extraño. lo que dices es cierto. Es como una nota aclaratoria, ¿verdad? Da la impresión, como que uno siente que está aclarando algo, pero como que la frase es como obvia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dice allí? Ajá. ¿Cuál es la razón? Más que todo de Sí, poner sí, sí, es algo que va así. dirigido a tal vez a los que desconocen, no a los judíos, no sé, se me ocurre, pero tal vez si nos ayudas también con eso. Sí, No hay ley. sí, hay todo un tema de esa frase. Entonces, Lo vería aquí, obvio. Maestro, en el 25. Sí, Omar. Ay, Sí, en el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No sé cómo hacer una pregunta, pero no me queda claro. Si el Sí. Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, dice aquí en esta versión. yo la 24 también, que ¿Cómo dice el 25 en tu versión? Véalo de nuevo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ajá, andemos. Voy a sembrar la palabra por andemos guiados. Voy a sembrar ahí la pregunta. Guiados por... Andemos guiados. Andemos guiados, que Mm, entonces los que son guiados, los que son de Cristo Jesús, que han crucificado la naturaleza pecaminosa. ujú. Ok, han crucificado. Amén. Sí, voy a sembrar la pregunta acá. ¿Por qué el apóstol llama a eso, no? A crucificar la naturaleza pecaminosa. Sí, sí. ¿Qué significa? ¿Que no tenemos esos deseos carnales? Ujú. Esa sería como la pregunta, más o menos, ¿verdad? Sí, Ujú. es la pregunta. La pregunta. La pregunta, ¿ah? Otra pregunta, Maynito. Sí. De hecho, todos esos frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, porque lo dice que es uno, son actitudes que podríamos llamar muy humanas. Eh, Pregunta, sí, yo sé que es media capciosa. ¿Es posible ser uno llamado a producir esos frutos? Ujú, ok, Más que me empeñe. ujú, Por esfuerzo. ujú. ¿Cómo? Que si es posible poder. Sí, la ¿Puedo pregunta hacer yo sería, algo en función al fruto en sí? Ujú. Repita, Voy a repita. tener más amor, voy a tener más paz, voy a tener más paciencia, voy a proponerme. Ujú. Ujú. Ya. O tengo que esforzarme. ¿Puedo ujú, esforzarme para producir frutos? Ajá. Pero, ¿qué es lo que quiere decir usted, Paz? Sin la presencia del Espíritu, hacer un esfuerzo humano. Correcto, como una acción, no tanto sin decirse la presencia, ¿no? Como un esfuerzo humano mío, yo puedo gestar eso ujú, como ujú. un mandamiento. Porque yo Sí, le iba a decir a Manítor ahí 25 que qué pasaba si en vez de andemos, como dice esta versión, dice si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Yo ujú, podría decir, si el Espíritu nos da vida, dejémonos guiar por el Espíritu. Porque yo no sé si el Espíritu Santo entra sobre uno y arrolla, o te da voz la decisión de dejarse guiar o no dejarse guiar. La libertad. mm, ujú. Sí, Digo esta yo. también es buena pregunta. Ujú. Sí, voy a sembrarla también acá. Ujú. Sí. Andemos y no dejemos. Ah, Dejémonos. Y voy a marcarlo acá. Que no dejemos Dejemos. por allí.
para que no se me olvide que tengo que hablar de no dejemos. Ujú. Sí. Bueno, parece que ya tenemos más preguntas que versículos, así que Ah, bueno. esto es una buena señal. Sí, sí, cada vez tenemos ojos más críticos para preguntar el texto, así que nos vamos a la primera. Si de pronto vamos abarcando versículos y queda algo por allí, o algo no está claro, pues hacemos la pausa y hablamos un poco. Bueno, primero que nada, la pregunta del 16, así que les digo, vivan por el Espíritu. Y esto es lo primero que tenemos que hablar. Con respecto al verbo que utilizamos, se utiliza acá el vivan. Pablo está evocando o alentando a los hermanos a que hay una vida sobrenatural, ¿verdad? Hay una vida contracorriente, una vida contra cultura, una vida contra su propia naturaleza, y los está inspirando a que puedan vivir eso, ¿no? No solamente en capítulos anteriores nos habló del papel del Espíritu Santo en la salvación y la soberanía de Dios en la salvación. Ahora, en esta parte práctica, por decirlo de alguna forma, nos está llamando ya entendieron el Evangelio, ahora vivan el Evangelio. Esto es lo que suele ser el apóstol en las cartas pastorales. En Efesios parte el chayote por la mitad, por decirlo de alguna forma. La primera parte es teórica y la otra parte es práctica. Aquí vemos hasta el final de la carta, de aquí al final, algo muy dinámico. O sea, él está utilizando puros verbos de movimiento. Entonces, por eso es que en algunas versiones van a encontrar el vivan y en otras versiones van a encontrar el caminen. ¿Por qué? Porque está usando un juego de palabras en hebreo de vivir y moverse, ¿verdad? Eran un poco existencialistas los griegos en ese sentido. O sea, yo me muevo en lo que sé y me muevo en lo que vivo y vivo lo que muevo. Básicamente esa es como la idea. Entonces él está alentando a la gente de que, ok, ya entendimos el plan de salvación, entendimos el evangelio, entendimos lo que el Espíritu hace, entonces es hora que vivamos, que caminemos por el Espíritu. Entonces, para los Gálatas era, ok, entendimos que la salvación no es por mí, sino que es algo que Dios está haciendo en nosotros, pero es algo también que está creciendo dentro de nosotros. Ese reino se está expandiendo y el fin último no es nuestra salvación, el fin último es la gloria de Dios. Entonces, eso implica vivir el Espíritu. Así que el apóstol siempre pone esta fórmula. Hagan esto, no hagan esto, ¿verdad? Y tenemos que entender esas dos ideas. ¿Qué hacemos? Vivir por el Espíritu. ¿Y qué no hacemos? Seguir los deseos de la carne. Vemos que el orden es muy importante y por eso también creo que voy a poder contestar estas dos preguntas. Veamos el orden. Primero es vivir por el Espíritu y lo segundo es no seguir los deseos de la carne. ¿Qué es lo que el apóstol estaba machacando en los primeros 4 capítulos de Gálatas? Básicamente era la religión de las obras, en ese judaísmo estricto de hacer cosas. Entonces, la religión de las obras siempre invierte el orden. Entonces, el orden de la religión por las obras es absténgase de estos deseos y va a poder vivir en el Espíritu. ¿Sí? ¿Y qué está planteando Pablo en el versículo 16? Es totalmente lo contrario. Vivan el Espíritu, deleítense por el Espíritu los va a guiar, y una vez que vean la vida del Espíritu en ustedes, no van a seguir esos malos deseos. Por eso el y es clave acá. La causa y el efecto. La causa es vivir por el Espíritu, el efecto es no seguir los deseos de la carne. Y esa es la esencia del corazón del Evangelio en el versículo 16. ¿Por qué? Porque si ellos intentan por sus propias fuerzas no seguir sus malos deseos, van a caer en la lista del versículo 19, 20 y 21. ¿Sí?
por más que uno luche en sus propias fuerzas, no puede sostenerse en el tiempo. En algún momento vas a caer en alguna de estas cosas. Entonces, la clave es vivir por el Espíritu. Esa es la luz que encontramos allí. Otra de las cosas que también quiero hablarles y por la cual puse una pregunta acá en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido del Espíritu en esta carta? Hemos aprendido que el Espíritu es el que trae la salvación inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es que el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Entonces, el Espíritu, el vivir el Espíritu habla de ese peregrinaje, de volvemos a nacer en el Espíritu y vamos a seguir caminando hasta que el Espíritu forme en nosotros el rostro de Cristo Jesús. Por eso son los dos personajes claves en esta porción. El Espíritu no se va a detener en nosotros hasta que forme perfectamente el rostro de Cristo en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es también lo que encontramos en el versículo 16? Bueno, que hay una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál era el trasfondo de esta frase? En griego es el sardis. Básicamente el griego decía, somos carne, hay un sardis en nosotros que nos hace malos, entonces, ¿qué hay que hacer? Darle a la carne lo que la carne quiere y darle al espíritu lo que el espíritu quiere. Entonces había esa dualidad, ¿verdad? Por un lado, eran, a ver, contextos sumamente religiosos en el sentido de que, al menos en Galacia, había un montón de dioses, ¿verdad? Entonces, ellos hacían la división, me porto como quiero, ¿verdad? Y le doy a mi carne lo que quiero, pero también le doy a estas deidades lo que ellos quieren, y hago esta división. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol acá? No podemos traer estas cosas de la cultura al evangelio. No podemos dividirnos en dos y decir, ok, vivimos por el espíritu, pero también alimentamos la carne. No. El espíritu vive en nosotros, nos transforma y eso se ve en nuestra carne. Así que, ¿qué es lo que nos llama? A no seguir esos deseos, a cambiar de dirección. Básicamente, plantea el evangelio así. Antes le dábamos la espalda al espíritu y seguíamos los deseos de la carne. Ahora es al revés. Nos deleitamos en el espíritu y le damos la espalda a esos deseos. Entonces eso es lo que él está explicando. El versículo 17, entonces es un paréntesis, ¿verdad? No es que se complementa la carne y el espíritu, más bien el espíritu desea lo contrario a la carne y se oponen. Así que nos está introduciendo algo importante. ¿A quién le estamos dando la espalda? ¿Al espíritu o a la carne? Ellos tienen que decidir. ¿Sí? Versículo 17, eso no tendríamos más preguntas allí. Sí, aquí. Preguntaron, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Básicamente nos está recordando la sección anterior. ¿Tenemos libertad para qué? Es una libertad que nos invita a decidir en el espíritu. ¿Sí? Tenemos la carne y tenemos el espíritu y somos libres. Pero el espíritu nos está diciendo, somos libres para decidir por el espíritu. Esa es la idea. Versículo 18, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué está pasando acá? En las secciones anteriores había el apóstol comentado que la ley nos pone bajo presión, nos pone bajo la tiranía de la esclavitud de nosotros mismos, de que tenemos que hacer y no hacer. Pero la guía del Espíritu nos da libertad. Entonces el versículo 18 es clave aquí, ¿verdad? El Espíritu no solamente nos pone en una zona segura de salvación, sino que siempre nos está guiando, siempre nos está llevando a hacer la voluntad del Padre. ¿La ley hacia dónde nos está llevando? Hacia la desesperación de que no podemos hacer la voluntad del Padre. Entonces lo que está haciendo el apóstol en el versículo 18 es, pero el Espíritu no nos lleva a la condenación de la ley. El Espíritu nos lleva a la libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, a salir de ese encierro del yo
y decir, no puedo, pero el Espíritu puede en nosotros. Y vamos a hablar más de esto al inicio del capítulo 6. Pero aquí lo está nada más introduciendo. La idea del Espíritu es que el Espíritu no solamente pone vida en nosotros, sino que nos hace caminar en esa vida. Entonces, esa es la diferencia. Por decirlo de alguna forma, la ley es como un puente que le hacen falta tablas, ¿verdad? Entonces no podemos llegar al otro lado porque no tenemos la capacidad de saltar las tablas que faltan. En cambio, el Espíritu es un puente que no le hace falta nada. El Espíritu nos toma de un lado y nos lleva de una forma segura hacia el otro. Versículo 19, alguien preguntaba por la repetición de las obras de la naturaleza pecaminosa. Bueno, en las cartas de Pablo encontramos constantemente unas listas de pecados, ¿no? Cuando uno hace la comparación, hay en algunas listas pecados que no están en otras. Entonces, ¿por qué pasa eso? En el siglo IV, mucho de la teología católica era que estos eran los pecados capitales y habían otros veniales y ahí hicieron una ponderación de pecados y todo. Pero, ¿cómo podemos explicarlo? El apóstol siempre está comunicando para situaciones específicas, para poblaciones en específico. Entonces, en esta lista de pecados, vemos que hay una serie de cosas que los hermanos de este lugar en particular y de esta época en particular estaban cometiendo, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Decirle hermanos con toda esta lista de cosas. Pero sí, en estos lugares era muy común y lo que parece ser que estaban pasando con estos hermanos, bueno, con estos falsos maestros, es que les estaba haciendo pues una mezcla. Básicamente les estaban diciendo, bueno, podemos justificarnos por seguir la ley, pero cuando ven que es demasiado peso, empiezan a hacer concesiones con la cultura, ¿sí? Que esto es también mucho lo que pasaba con los fariseos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ley decía, honrarás a padre y madre. Entonces los maestros de la ley, para sacar provecho, usaban como ciertos vacíos de la interpretación. Bueno, puedes honrar a padre y madre y debes cuidar de ellos, pero si eso impide traernos a nosotros nuestros porcentajes por toda la obra del templo, entonces Corbán, ¿verdad? Ahí ya no aplica. Bueno, lo que está pasando en el versículo 19 y 20, el apóstol está diciendo que las obras de la naturaleza se conocen bien, es que lamentablemente muchos de estos hermanos pues decían que podían seguir la ley, pero aún con buenas intenciones terminaban haciendo alguna de estas cosas o todas de estas cosas. Entonces, cada una de ellas pues nos muestra mucho del problema de esta iglesia, la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, que básicamente aquí está denunciando el usar la libertad para hacer lo que quieran y lo que no glorifica al Señor. Aquí me llama mucho la atención el término idolatría, ¿verdad? Que se refiere a adorar a cualquier cosa en lugar de Dios. Entonces, esta era una advertencia, ¿verdad? De que esta gente decía estar adorando al Señor, pero lo que realmente estaba pasando es que se estaban adorando a sí mismos. Porque la peor idolatría es creer que uno es capaz, por medio de la ley, de agradar al Señor. Entonces, esto era un tema. La brujería también era algo que se estaba dando. En algunas versiones habla de hechicería. En griego es farmacia. Nuestra palabra farmacia viene de allí, ¿verdad? Estaba expresando que dentro de la congregación habían hermanos que estaban practicando el uso de drogas, ¿verdad? Para experiencias religiosas, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Este arrebato de ira era una característica en todo el imperio romano en aquel momento. El de carácter fuerte era el que tenía sus arrebatos de ira. Eso se veía como una virtud. El apóstol está diciendo, esas cosas no son virtudes, eso es pura naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Rivalidades, disensiones y sectarismos, esto es básicamente lo que están
Pasando dentro de los maestros fariseos, dentro de las congregaciones, están buscando hacer disensiones, rivalidades, ¿verdad? Versículo 21, ahí va contándonos otras cosas, borracheras, que también era una virtud dentro del Imperio Romano en aquel momento, pues no es virtud, realmente esto es naturaleza pecaminosa pura. Orgías, imagínense qué tipo de reuniones tenían, ¿verdad? Y al final dice, y otras cosas parecidas. ¿Por qué? Porque estaban en constante ingeniería de cosas de este tipo, ¿verdad? Y el apóstol está poniéndoles claro, o sea, no puedes, tu vida no puede ser caracterizada por estas cosas y decir que estás viviendo por el Espíritu. No puedes decir que estás en un proceso de transformación, ¿verdad? Y por eso es el claro, les advierto ahora, o sea, tomen una decisión en el sentido de que no pueden estar jugando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el nombre del Señor en una comunidad, en una población entera. O sea, no puede ser que creemos una cosa y lo que creemos nos está llevando a justificarnos, ¿verdad? Entonces, también dice, como antes lo hice. Esto nos hace ver que los maestros, estos falsos maestros que están infiltrados dentro de la comunidad, básicamente, cuando se dan estas cosas, se lavan las manos diciendo, el apóstol nunca nos enseñó, por ejemplo, que la rivalidad, que no podemos tener rivalidad entre nosotros. Eso nunca lo dijo. Entonces él ahora dice, como antes lo dice, esto no es del Señor. La impureza, el libertinaje, todo esto que vemos acá, no es del Señor. No es que el apóstol está cambiando el discurso y que ahora es mucho más rígido que antes. No, él sigue en contra de estas cosas, aunque esta gente ponga etiquetas de popularidad sobre esto, ¿verdad? Y que ellos digan, no, no es tan malo, o sea, hay gente peor. No, no, el apóstol está diciendo claramente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablemos acerca del practicar. No es que estos pecados no puedan ser perdonados o que los verdaderos cristianos no pueden en algún momento cometer alguna de estas cosas, pero lo importante de la palabra practicar es que un verdadero creyente está dentro de un proceso de vida que se parece a Cristo. Esa es la clave, ¿verdad? Lo que está denunciando con el verbo practicar acá es que ellos están haciendo profesionales en esto. Entrenan, se justifican, enseñan a otros a hacerlo. Y esta es la advertencia. Si su vida se caracteriza por estas cosas en lugar de caracterizarse por un proceso de transformación conforme a la imagen de Cristo, tales cosas no heredarán el reino del Señor, ¿verdad? Entonces, el tema principal es el reino de Dios. Es el reino en el corazón de los hombres, que algún día será consumado perfectamente en Cristo. Pero por el momento estamos en proceso de transformación. Así que les está haciendo realmente un alto en el camino, les está diciendo, realmente están viviendo en el Espíritu, realmente están entendiendo el Evangelio, no pueden jugar con esto. Como decía don Omar, si hemos entendido la gracia, tenemos que entender que estamos en tierra santa y quitarnos nuestros zapatos y activamente participar en este proceso de transformación. El Espíritu nos invita a que caminemos, no a que practiquemos tales cosas. ¿Sí? Versículo 22. En cambio, el contraste es, a mí me encanta esto porque siempre la palabra no termina en un solo regaño, más bien siempre termina en el son de esperanza y de una buena noticia. La buena noticia es el fruto del Espíritu es, primero, ¿quién da el fruto? El Espíritu. Entonces, estos son cosas que podemos producir nosotros. Ciertamente son características humanas. El tema es que el pecado nos ha desfigurado. Entonces, lo que hace el Espíritu es volver a poner estas características humanas en nosotros. Podemos de vez en cuando, o alguien, un ser humano podría de vez en cuando mostrar alegría, sí.
Pero lo que está hablando acá es de un proceso de transformación. O sea, podemos estar en un proceso de transformación que aumenta y aumenta y aumenta hasta que Cristo vuelva. Eso es solamente algo que hace el Espíritu. Entonces lo que nos está diciendo en el versículo 22 son buenas noticias. Hay un contraste que produce el Espíritu en nosotros. Y eso es la madurez cristiana, ¿verdad? Por cierto, les hago el anuncio que el Discipulado 2 es mucho de esto, ¿verdad? De la madurez cristiana, que es producida por el Espíritu. Y el fin último del fruto del Espíritu es glorificar a Dios por estos dones. Entonces son cosas que debemos anhelar, son cosas que deben ser nuestra meta y que debemos, pues, en alguna medida, siempre ceder a que el Espíritu las vaya creando en nosotros. Ese es lo que tenemos que decir. Pablo aquí también está escribiendo que no es el esfuerzo humano de la carne, sino que es el fruto del Espíritu. Entonces, ahí otra vez vemos la diferencia entre la religión centrada en el hombre y la religión centrada en lo sobrenatural. Y eso es lo que anhelamos. Después dice aquí, no hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué esta nota aclaratoria que parece obvia? Vieras que no es tan obvia. ¿Qué pasa? La ley, por ejemplo, sí decía que nosotros tenemos que practicar el dominio propio, ¿verdad? Pero daba ciertas concesiones los intérpretes. Entonces decía, bueno, la ley dice que debemos practicar el dominio propio, pero ojo por ojo y diente por diente. Entonces, bueno, está bien ser manso, pero no menso. ¿Ven? Entonces, está hablando o está haciendo una denuncia acá, que dentro de la interpretación de la ley, los maestros religiosos con el tiempo fueron poniéndole límites a todas estas virtudes. En cambio, lo que el Espíritu provoca en nosotros es un dominio propio sin fin, humildad sin fin, fidelidad sin fin, bondad sin fin, amabilidad sin fin, paciencia sin fin, paz sin fin, alegría sin fin y amor sin fin. O sea, lo que tenemos acá es algo sobrenatural. Y la ley no le puede poner peros a lo que el fruto nos está inspirando a vivir. Entonces, le dice, los que son de Cristo, pues han crucificado su naturaleza pecaminosa. Quiere decir que en Cristo sí tenemos poder para elegir. Sí a Cristo, no al pecado. Así que por eso utiliza el crucificado. Tenemos el poder en Cristo y por medio del Espíritu Santo decir no a esas pasiones, a esos deseos y a esa naturaleza pecaminosa. Y podemos decir sí. ¿A qué? A la vida que nos da el Espíritu. A andar guiados por Él. Entonces, esa es la invitación que el Evangelio nos hace. Sí podemos vivir vidas sobrenaturales, porque es el Espíritu Santo que nos lo permite, pero también hay una parte que nosotros, por medio del Espíritu, hacemos. Es decir, sí al Espíritu y no a la vanidad, que nos lleva a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, estas eran más o menos las preguntas. Pensemos juntos, ¿por qué este mensaje fue importante para aquellos hermanos? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? ¿Qué les llamó la atención y cómo poderlos aplicar? Escucho. Todo y más. Yo me pongo a pensar que qué difícil es el evangelio de obras y una vida de no conocimiento de la gracia, donde usted está en función a no cometer esas cosas que son propias de la carne y tratar de producir lo que es propio del espíritu. O sea, son cosas tan adheridas a la naturaleza caída que es prácticamente el morirse día a día, pensar, yo soy lo más perverso de esta tierra, que no logro salir de eso. Lo único que puede producir todo eso es lo que dice al inicio, ¿no? Vivan en el espíritu. Y la vida en el espíritu es esa condición que vos hablabas y solamente la podemos conocer, la podemos vivir
si hay un entendimiento de la gracia, si hay una gratitud en el corazón para con la obra consumada. Si eso no se entiende, es una lucha permanente entre dejar de hacer lo malo y tratar de producir lo bueno. Y eso es un cansancio que nadie lo puede lograr. Y por eso la vida cristiana de pronto se vuelve tan tediosa, tan difícil y tan imposible, si se quiere. Es imposible, yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo, que en alguna medida es sin vivir en el Espíritu, es imposible. Sí, quería marcarlo porque Ahora sí, me pareció ya, importante. ya. Ahora sí. Don Maynor, yo tengo, me queda una duda entre el versículo en lo que estaba hablando el pastor. En el 19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, pues fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí yo digo, bueno, esto es como identificable, es muy fácil identificar. Pero cuando me dicen contiendas, envidias, pleitos, celos, iras, me parece que son como cosas muy personales. Exacto. Y con esos personales también, me parece a mí que hay personas que traemos odios, resentimientos, dolores, angustias desde muy pequeños. ¿Cómo hago yo para identificar que llevo eso en el alma, en el corazón? Si no, por ejemplo, de la fornicación o el adulterio es muy fácil. Usted lo identifica, esto pasó. Pero si yo tengo un resentimiento, tengo un odio, tengo un malestar, tengo una contienda, tengo una ira, ¿cómo saco yo esa parte del corazón si no me la identifico? Lo siento. No. Eso que acaba de decir don Carlos es increíble y precioso. Y se nos había ido. Eso es como cuando uno está zarandeando, ¿verdad? Arena y hay piedras grandes y piedras chiquititas, ¿verdad? Y conforme usted va moviendo el zarán, van saliendo las cositas más pequeñas, ¿verdad? Lo interesante, lo que nos dice el apóstol es el vivir en el Espíritu, el caminar con el Espíritu. ¿Por qué usa este verbo tan dinámico y estas cosas? Bueno, es como, les voy a poner este ejemplo. Lo viví hace como una semana. Estoy tratando de retomar el caminar, ¿verdad? Entonces, conforme voy caminando, me doy cuenta que conforme voy caminando empiezo a tener más resistencia, ¿verdad? Empiezo a disfrutar de los beneficios de caminar. Pues lo que está haciendo el Espíritu es lo mismo. Tenemos toda la facultad para empezar a caminar por el Espíritu. Conforme caminamos con Él, vamos generando resistencia a estas cosas, ¿verdad? Pero también, conforme uno va caminando, si tiene una piedra en el zapato, por más pequeña que esa piedra parezca, conforme usted va caminando, esa piedra empieza a sentirse grandísima, ¿verdad? Y es lo mismo que vemos en el versículo 18 y 20. Conforme vamos caminando en el Espíritu, nos vamos dando cuenta de cositas que parecían imperceptibles y ahora parecen que son gigantes, ¿verdad? Y la ventaja de caminar en el Espíritu es que no solamente Él nos va ofreciendo la resistencia a estas cosas, sino que Él también nos va advirtiendo de estas pequeñitas cosas que son grandes y nos saca las piedras del zapato para que sigamos caminando. Entonces, eso es lo que nos invita el versículo 19 y 20. Básicamente, la religión de las obras decía, usted no puede caminar hasta que no tenga ya los zapatos, no tenga ninguna piedra en el zapato. Lo que nos dice el versículo 16, 19 y 20 es, camine por el Espíritu. El Espíritu le está diciendo camine. Y conforme sigas caminando, vas a ser transformado por el Espíritu. El que empezó la obra la va a ir terminando y va a ir enseñándonos qué hacer. Y qué cambiar. Y lo va a ir cambiando por nosotros. Y por eso es que me gusta tanto el giro en el 22. En cambio, el Espíritu, el fruto del Espíritu es. La meta del Espíritu de nosotros es, el que empezó lo va a hacer. Y va a cambiar estas piedritas pequeñas, que son grandes piedras al final, delante de Dios, por frutos. Sí. Don Carlos, no sé si quedó claro. Está bien. Sí. Okay. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Maynor,
Claro, Mario, ¿me escucha? súper ¿Cómo bien, está? muy Llegué bien, tarde. gracias. Andaba en otras cosas. Pero ahí cuando hablamos del fruto del espíritu, es un fruto del espíritu, no es nuestro, ¿verdad? O sea, tenemos que verlo como eso, como un fruto que es del espíritu. Ahora, ese fruto va a depender, me imagino yo, conforme yo voy muriendo a las horas de la carne. Porque Ujú. yo pensaba ahora, por ejemplo, hay muchas personas que tal vez, bueno, por lo menos están en la iglesia, no sé si son cristianos o no, pero que frutos no se miran mucho y que quizás en uno también hay partes de esos frutos que todavía cuesta que se vean, ¿verdad? Entonces, a veces es como una lucha, siento yo, una lucha en ese proceso de santidad que el Señor nos lleva, que gracias a Dios no vamos solos, sino que Él va con nosotros, en el que podemos ir creciendo en cada una de esas partes, ¿verdad? Pero se hace un poco difícil a veces, eh, si uno se examina a uno mismo, decir, bueno, tengo todos esos frutos, Ujú. ¿verdad? Podría ser que, la pregunta, podría ser que yo tenga un poquito de Ujú. uno, de otro y de otro, o podría ser que una persona no tenga algún fruto de esos. ¿Y Sí, a qué lo podemos, o a qué se puede deber? sí, básicamente en los primeros 3 capítulos, para el apóstol era muy importante que la gente entendiera el evangelio, ¿verdad? Él nos está sugiriendo el panorama oscuro, por decirlo de alguna forma. O sea, el ser humano puede, antes de pecar, antes del pecado original podríamos decir sí y no. Después del pecado original no podemos decir sí. Ahora nos está invitando a, ok, somos salvos y ahora podemos por el Espíritu decir no al pecado y sí al Espíritu. Entonces, en esto consiste la madurez y está introduciéndonos. Nos está dejando sin excusa a ellos. Les está diciendo, ok, ustedes son del reino. Sí, son del reino. Entonces pueden decir no a esto y sí a esto por medio del Espíritu. Entonces esa era la clave, ¿verdad? O sea, sí hay una responsabilidad de, estoy en Cristo, ok, estoy en Cristo ¿para qué? Para glorificar a Cristo. ¿Y cómo voy a glorificar a Cristo? Caminando en el Espíritu. Y así como el Espíritu fortaleció a Cristo para dar todas estas maravillas, también lo podemos hacer nosotros. Y pone la fe práctica. Y después lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero estas cosas, sí es cierto, dentro de nosotros seguirá bien existiendo una lucha, pero tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado. Entonces, sí podemos ver todas estas cosas en nosotros, pero también en la sección siguiente vamos a hablar de cuándo va a ser perfecto todos estos frutos de nosotros. Eh, sí. Don Omar levantó la mano. No sé si quería interrumpir ahí. Quiero agarrarme de lo que acaba de compartir Zoe, Ujú, porque ella dice que puede que tengamos un poquito de cada cosa. Vos ujú, al principio preguntaste ahora para el cierre de ese estudio, que cómo aplica, como lo aplicaba a los hermanos en aquel tiempo, cómo aplica hoy toda esta enseñanza. Y es que al final de cuentas los que estaban vivos en aquel tiempo, que tuvieron que oír a Pablo regañándolos, se bregaban con su condición pecaminosa, a como hoy, 2000 y pico después, estamos los que estamos bregando con lo mismo. ujú, Pero una vez el pastor dijo que usted no puede predicar salvación si no habla de arrepentimiento también, ujú, ¿verdad? Y al final de cuentas hay una condición que vive en nosotros que es muy difícil que yo pueda decir que llevo una vida completa en el espíritu, por la tendencia a momentos dados, ¿verdad? De que en un momento se me metió el agua y me dejé llevar por la ira y tal vez dije cosas que no tenía que decir, cosas por el estilo. ujú, Entonces, en esta versión
está leyendo y que yo tengo acá, en el 25 dice, si el Espíritu nos da vida, esa frase a mí me da la sensación como que Pablo está diciendo, si han entendido que el Espíritu da vida y lograr desarrollar entendimiento que el Espíritu Santo da vida, pues Ándele. déjense por el Espíritu, ¿verdad? Es Ujú. una cuestión de decisión. Y la decisión también conlleva arrepentimiento, porque tenés que abandonar prácticas, pero no para el momento, no como para pasar a tomar la Santa Cena y después en el resto de la semana, tortas.com, ¿verdad? No, sino que tiene que ser una condición constante, porque es una lucha. Yo Ujú. creo, y es más, yo no me acuerdo qué pregunta le hice el pastor atrás y me dice, mira, de aquí hasta que muramos vamos a estar trabajando en eso. Me sentía luchando con eso, Sí. porque es muy difícil. Además, el mundo hoy promueve una serie de cosas donde ofender es muy sencillo, sino Ujú. que hay un montón de gente pajosa que habla cosas en las redes y terminan ofendiéndose y diciéndose cosas así. Y entre los creyentes, pues no deja de darse. Entonces yo apelo al hecho de que tenemos que procurar entender que el Espíritu da vida, pero vivir una vida de arrepentimiento continuo delante de Él, Ujú. para que su ayuda llegue y se quede. Porque ¿qué hago si Él, porque vos decís que el Espíritu Santo está constantemente ayudándonos, pero ¿qué pasa si yo repelo su ayuda en vista de que no necesariamente tengo una actitud de arrepentimiento con respecto a alguna práctica? Ujú. Es como una mezcla entre lo que Él hace y lo que nos toca a nosotros dejar. Sí, Tiene que sí. ser. Y lo otro está esa lucha, ¿no? Hasta que el Señor vuelva. Lo maravilloso creo que es la nota de esperanza de el Espíritu nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos invita a caminar, el Espíritu nos guía, nos da paso a paso para caminar. Y la meta es alta, o sea, ¿verdad? O sea, no es como, bueno, nos invitó a caminar y teníamos que durar 20 minutos y duramos 60 años, ¿verdad? Pero no, la meta es el fruto que está produciendo en nosotros, ¿verdad? En el proceso, en el camino, se van a ir viendo estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas caracterizaron a Cristo. Conforme caminamos en el Espíritu va a formar el rostro de Cristo en nosotros. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Por el momento, pues caminamos crucificando nuestra naturaleza, pero no es nuestra capacidad de crucificar la naturaleza la que nos hace estar en la carrera, es el Espíritu. Bien. Por eso el versículo 16. Vivan por el Espíritu y no seguirán los malos deseos. La religión de las obras dice, que va, usted para estar en la carrera tiene que ser demasiado bueno, demasiado atleta, ¿verdad? Porque si no, quién sabe si usted va a llegar a la meta. En cambio, lo que propone el Espíritu es el fruto de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, vivamos en Él y Él nos va a hacer llegar a la meta. ¿Sí? Y una cosa más, amainitos, es el dar, darse todo, es darle todo al Señor para que sea Él el que nos guíe. Porque si le damos solamente una parte, Él no nos va a poder guiar. Es dar todo, lo intelectual, lo físico, todo. Ujú, Ahí no ujú. hay que dejarse nada, sino todo delante del Señor. Sí, que es también mucho de lo que los falsos maestros de aquel momento decían. Bueno, usted puede, de esta lista de pecados, usted escoge 3 que puede practicar y los otros no. Y aquí, pues, la invitación es vivir en santidad, ¿no? Y podemos hacerlo por el Espíritu, ¿sí? Podemos darle frente a estas tentaciones por el Espíritu. ¿Sí? Por eso fue que los católicos inventaron los veniales y los que no son Sí, veniales, todas esas sí, cosas. sí, eso es cierto, ¿verdad? Los que sí puedo y los que no puedo. Así es, amados. Bueno, ahí, como siempre, nos disculpan que siempre se nos van 15 minutos, 20 minutos después de la hora, pero Venga, vamos a empezar el capítulo 6, la próxima sesión, y espero que les haya gustado. El Vamos último. a orar. Buen Padre y Dios,
Te damos gracias porque todo gira alrededor de, en cambio, el fruto del Espíritu en nuestras vidas es. No es que el fruto del Espíritu fue, sino que el Espíritu constantemente está provocando estas cosas en nosotros. Gracias porque tú nos venías mostrando en esta carta de que toda la salvación gira alrededor de la obra de Cristo, del designio del Padre y de la guía del Espíritu. Hoy notamos que la meta no era ser salvo solamente, la meta es darle gloria a Cristo y ser transformados en la imagen de Cristo. Padre, sinceramente, en estas carnes siempre estaremos en esta lucha, pero te damos las gracias porque no estamos luchando solos. Tú no es que nos envías a la guerra con pocos instrumentos, tú nos estás enviando a luchar contra nuestra carne con la fuerza del Espíritu Santo y con la promesa de que tú nos estarás transformando en medio de esa batalla, Señor. Como decía mi hermano don Carlos, de pronto sigue existiendo en nosotros áreas donde estamos heridos, donde estamos deformados por el pecado en alguna medida, donde recurrentemente estamos allí. Pero te damos las gracias porque tú irás transformando todas estas cosas, Señor. Y también estás transformando a la iglesia. Gracias porque lo estás haciendo por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu. Y te pedimos, Señor, que puedan verse el rostro de Jesús en nuestras obras, que podamos ser caracterizados por encarnar el evangelio y no por seguir los deseos de la carne. Que en nosotros no exista esa autocomplacencia de decir, bueno, hemos logrado esto, esto y esto. Señor, que podamos vivir con la inconformidad de todavía no nos parecemos a Cristo, pero el Espíritu lo está haciendo en nosotros. Recuérdanos de día y de noche que siempre se trata de ti y que así como nuestra salvación está en tus manos, nuestra santificación también está en tus manos. Y ayúdanos a predicar también a muchas personas que viven un evangelio falso, un evangelio de obras, a predicarles de vivir en el Espíritu por gracia y abstenerse a estas otras cosas que no te agradan, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y tú sabes, Señor. Bueno, un honor siempre verlos y compartir y aprender juntos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.